Hey, ¿qué tal, colegas? Por aquí se reporta 1111, pasajero a bordo de esta nave espacial llamada Planeta Tierra, con rumbo a un destino, señores, llamado Verdad, por medio de este su canal La Caída del Sistema. Quiero agradecerle a todas esas personas que se han suscrito al canal y a todos esos comentarios que me han llegado al inbox o a los videos. Y precisamente por eso hice este video, porque quería aclarar muchas dudas que quedaron al aire en la mente de las personas con un tema llamado ¿por qué Enki viola a Eva, señores? Entonces, responsablemente tenemos que aclarar todas las deudas que queden en la mente de las personas, porque me parece de muy mal gusto que las personas se vayan confusas y no es la idea. Entonces, recuérdense que yo le he hablado en temas anteriores de algo que se llama tikkun o deuda generacional. Yo no puedo sentarme frente a esta pantalla, señores, narrarles un tema, generarles una confusión y que después las personas se vayan más confusas de como vinieron antes de oír el tema. Entonces, lo primero que quiero aclarar, lo primero, señores, que quiero que tengan en cuenta es que yo hago los temas de una manera subjetiva. ¿Qué significa una manera subjetiva? Que puede ser visto desde diferentes puntos o desde diferentes ángulos. Yo siempre suelo hacer comparativas, señores, comparativas. Yo no estoy hablando de tener una verdad absoluta o de decir que esta cultura, llámese sumeria, llámese hebrea, llámese hindú, tiene una verdad absoluta. No, señores. Eh, ese no es la finalidad de mis videos. Yo siempre hago son comparaciones. ¿Por qué yo decidí hacer comparaciones de estos temas tocando diferencias culturales? Porque desde donde estemos, señores, vamos a encontrar siempre un grado de coincidencia entre una historia y otra. Lo he repetido en muchas ocasiones y es lo que la gente no ha entendido. Cuando estudiamos la parte sumeria vamos a ver un desenlace de la creación. Perfecto. Cuando nos vamos a la parte hebrea vamos a ver un desenlace de la creación. El detalle es que estas dos historias van a encontrar similitudes. Entonces mi finalidad es hacer una comparación entre una u otra. Y eso es lo que la gente a la actualidad, con los pocos videos que he montado, no ha entendido. Entonces, me vinieron muchos comentarios acerca de este video, porque unos de manera positiva me decían, oye, no entiendo, necesito que sea más explícito en lo que estés diciendo. Otros me dijeron que se sentían confundidos entre una y otra parte. Este, y yo también creo que cometí un error en lo siguiente, que a veces cuando uno habla, señores, uno piensa que está hablando con personas que de repente están al tanto de lo que tú estás hablando, quizás se han leído los mismos libros que tú has leído y tú piensas que estás como hablando en un foro con personas que pueden manejar los mismos conocimientos tuyos. Y resulta que a la verdad, señores, no es así, que hay un gran porcentaje que sí está al tanto y te debaten, oye, mira amigo, yo pienso que la cultura sumeria dice esto, entonces no podemos comparar esto con esto, ¿sí me entiendes? Se crea como un foro, como un debate, cosa que me parece muy, muy interesante y muy positiva. Pero hay personas que no están al tanto y entran y reciben como un choque porque, que digo, quedan más confundidos en ese sentido. Mira, no, o sea, no entendí nada porque en realidad nunca me he leído un libro de lo que tú estás hablando. Entonces, este video yo decidí llamarlo Los misterios del Edén. ¿Quién creó a Adán? ¿Fue Dios, señores, o fue Satanás? ¿Quién de los dos por fin creó a este ser? Entonces, este video, ojo, lo aclaro antes de empezar, este video no es un punto comparativo. Les voy a hablar de todos estos misterios que se esconden en esta dimensión llamada Edén y de la creación del hombre desde la parte hebrea. Voy a utilizar una Biblia de las más manipuladas por el Vaticano, digamos, de las más defectuosas, para que ustedes vean que independientemente del libro que tienen, todos estos son códigos que están encriptados en la palabra. ¿Por qué no quise hacer un punto comparativo? Porque voy primero a aclarar a las personas esta historia desde la Biblia, desde la Torá, desde los libros apócrifos perfectos. Y en otro video sí voy a hacer la comparación entre lo que les dije y lo que nos narran las tablas sumerias, que no
hay mayor diferencia. Me atrevo a decir que es una historia completamente igual. Con nombres que tengan nombres diferentes, eso no, como dicen por ahí, el orden de los valores no altera el producto, señores. El producto sigue siendo una misma verdad, entiéndanlo. Entonces me gustaría que se tomaran el tiempo y vieran este video completo. Es bastante largo, pero de verdad lo estoy haciendo lo hice con el corazón, señores, porque mi intención es que ustedes entiendan. Ojo, yo no tengo una verdad absoluta. Yo estoy hablando simplemente desde los escritos. Yo siempre me reduzco a esta posición porque, señores, como decía por ahí un filósofo, si más no me equivoco, fue Aristóteles, cuando usted cree que sabe algo, en realidad, señor, usted no sabe nada. Y eso es verdad. A nivel espiritual o a nivel de la luz es así. Entonces trabajamos con lo que hay. Entonces, bueno, la pregunta que más se debate o que se ha debatido desde la parte sumeria, lo voy a tomar como ancla. ¿Quién crea a ese ser llamado Adán? ¿Quién es Adán? Señores, ¿quién es este bendito ser llamado Adán? ¿Será que fue creado por Dios o será que fue creado por un ángel llamado Satanás? Ahora, ¿quién rayos es ese Satanás? Digo que esta pregunta es muy debatida en la parte sumeria porque se hablan de personajes como Enki y se habla de un personaje como Enlil y también hay un padre llamado Ankh. Ankh tiene una esposa. Perfecto. Todo eso es verdad, señores. Nada de eso es mentira, visto desde ese punto. Entonces empecemos. Si usted tiene una Biblia en su casa, señor, sáquela. Se lo recomiendo. Vamos a empezar a verlo desde este libro para que ustedes vean toda la locura, señores, cómo nos encriptaron este libro y cómo el Vaticano hizo y deshizo con palabras, señores, que no tenían nada que ver con el orden fundamental de este libro. Pero para que ustedes vean, señor, que es trabajo de nosotros desencriptar estos códigos y que independientemente del libro que tengamos, la verdad está ahí. Entonces, es muy galáctica esta historia. Yo le digo galáctica es porque no tiene nada que ver con un orden literal lo que habla este libro. Vamos a empezar, señores, con un libro que se llama Génesis. Génesis significa principio. En hebreo significa Bereshit, el comienzo. Este libro empieza así. El capítulo 1 dice la creación. Para empezar vamos a comenzar con los errores. La palabra es corrida, no tiene títulos. No tiene títulos. Aquí adelante me aparece un título que dice la creación. El original del hebreo no tiene títulos. Eso no existe. Eso se lo puso el Vaticano, señores. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hacer un stop aquí. Le pregunto yo a usted, ¿qué entiende usted por cielos? Lo normal, señor, es que usted está refiriéndose al cielo donde están las nubes, ¿cierto? Pues déjeme decirle, señor, que está equivocado totalmente. La palabra cielos en hebreo significa pensamiento. Entonces, vamos aquí al primer error. No es en un orden literario. La palabra no es de carácter literal. No es de orden literal. Cuando digo literal es que la gente asocia lo que dice con lo que tú tienes en tu entorno materializado. Resulta, señores, que no es así. Entonces aquí vemos que cielos en hebreo significa pensamiento. Entonces ya vemos que se está hablando dimensionalmente. No sé si me estoy haciendo entender. Se está hablando en un orden dimensional. No estamos hablando en un orden físico. Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Tierra significa Eretz. También traduce Yisrael. Entonces, vamos a voltear esto aquí. Ok. Disculpen que tengo el micrófono en la mano. Ok. Creó los cielos y la tierra. Se preguntarán ustedes qué es ese pensamiento que Dios creó. Vámonos a un libro aquí mismo dentro de su Biblia que se llama el Evangelio según San Juan. San no es, quiten ese San Juan, es Juan. Juan era un discípulo, señores, de Mesías, de ese famoso Jesucristo. Vamos a ver más adelante quién es ese Jesucristo.
Para mí, uno de los mejores libros y uno de los libros que tiene más luz dentro del Nuevo Testamento o la confirmación de los profetas. ¿Por qué digo uno de los libros con más luz? Porque recuérdense que Juan termina exiliado en una isla llamada la isla de Patmos, donde recibe toda esta revelación de este libro del Nuevo Testamento, y aparte está una revelación que está narrada desde un libro que fue apócrifo, fue canon, fue dejado fuera del canon de la Biblia. Aún así este libro tiene demasiada luz. Entonces dice así, este libro comienza así: el verbo hecho carne. Recuerden que el original hebreo no tiene títulos, señores. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Repito, en el principio, o sea, en el Bereshit era el verbo, y el verbo era con Dios. Ese pensamiento del que les hablé en un principio, que se narra como la palabra cielo, viene a ser este mismo verbo. Es la concepción de un pensamiento. ¿Sí me están entendiendo? Viéndolo desde este punto. Ese verbo que se está narrando aquí, también que le están hablando de ese famoso Mesías, es conocido hebreamente como Dabar. Dabar significa, señores, palabra. Asimismo, palabra tal cual como yo les estoy hablando. Entonces, necesito que vayan teniendo esto en cuenta aquí. Ya vemos que dimensionalmente existía un verbo, existía un pensamiento llamado Adán o llamado Mesías, como usted lo quiera poner. Cuando nosotros nos vamos al libro apócrifo de Juan, vamos a ver que este pensamiento o este verbo es descrito como un rayo de luz concebido por el Padre. Dice, un rayo de luz que era muy parecido a él, mas no era igual de brillantes. No era igual de, no emanaba la misma luz. Entonces, ya vemos aquí que en el principio está todo sujeto a este rayo de luz. Eso ténganlo en cuenta. Luego continúa aquí, y el verbo era Dios. Esto está errado aquí. Este era en el principio con Dios. Y continúa esta parte, que el versículo 3, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repito, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo estaba sujeto a este pensamiento. Entonces vemos que dimensionalmente ya existía una idea. Vámonos de nuevo al Génesis, para que ya más o menos no se vayan agarrando la idea. Les comento, señores, que la Biblia no tiene un orden cronológico. La Biblia no tiene un orden cronológico, señores. ¿Qué significa no tener un orden cronológico? Que las historias están relatadas en diferentes tiempos. Por eso a veces pareciera que cuando leemos la Biblia existen contradicciones. ¿En qué sentido se lo digo? De repente vamos a leer el libro de los Jueces y empezando nos va a narrar una historia, pero vemos que esa historia no sucedió en el tiempo en el que está situado cronológicamente el libro en la Biblia, sino que vemos que eso fue cualquier cantidad de años después, y que esa historia, a pesar de que está ahí, fue pegada del Apocalipsis o cerca del Apocalipsis, ¿sí me entienden? En las épocas, me estoy refiriendo al factor tiempo. Por eso existe mucha confusión, sobre todo en este libro llamado Génesis. ¿Por qué? Porque miren esto, señores, cuando nosotros nos vamos al versículo 2, vámonos al capítulo 4, aparece un título por aquí que dice: el hombre en el huerto del Edén. Entonces miren esto que les voy a leer para que tengan la confirmación de lo que les estoy diciendo. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, wow, esta palabra es abominable, señores, Jehová, bueno, Dios, recuérdense que no es ni Dios ni Jehová. Estos son nombres pertenecientes a la cultura griega. Ese es otro tema, no voy a tocar esto aquí para no confundir a las personas. Ajá, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda la planta del campo, ajá, aquí, atentos, y toda la planta del campo antes que fuese en la
tierra. Ya va, stop, párate aquí un momento, 11:11. Si tú me estás hablando que en el principio, cuando arranca el Génesis, te están hablando del día que crearon las plantas, del día que crearon esto, ¿cómo entonces es que en el capítulo 2 me están diciendo que estos son los orígenes antes de ser creado en la tierra? Están viendo, señores, que antes de ser materializado, todo lo que dimensionalmente se conoce existió, fue una idea primordial. Y eso es lo que la gente no comprende. La gente piensa que fue creado directamente aquí en la tierra. No, primero fue la idea. Están viendo, repito nuevamente, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, aquí en este planeta Tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Esto es otro tema, pero ven que están hablando antes de ser materializado. O sea, la creación de ese Adán fue concebida en el pensamiento, fue un pensamiento, fue un rayo de luz perfecto. Hasta ahí espero yo que hayan entendido. Cuando están hablando aquí del hombre en el huerto del Edén, vemos que el Edén ya es una dimensión y vemos que ese Adán ya está en el Edén. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que Adán, estando al lado del Padre, esa dimensión del Padre es conocida hebreamente como Keter. Es una dimensión inaccesible, señores. Y vemos, como dice el libro de Juan, que en el principio el Verbo estaba con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que Adán salga de ese Keter y baje a esta dimensión llamada Edén? ¿Ves? Aquí vemos otro punto importante. Entonces, vámonos a esa parte. Ya vimos, ¿no? Que el orden de esa creación no está en un plano físico. Espero que hasta aquí hayamos entendido. No está sujeta a un plano físico. Es un plano dimensional, es un plano energético. Quiero aclarar algo aquí. A partir de este momento, la historia va a cambiar un poco, señores. ¿Por qué? Porque voy a situar la historia desde dos puntos originarios. Uno es la creación vista desde ese ser supremo conocido como Dios. Ese no es su nombre, pero voy a utilizar ese equitativo que es como el más universal. Y el otro punto es la creación vista desde el punto de Satanás como creador. Digo que la historia cambia porque voy a empezar a narrar primero una y luego otra. La primera, que es desde el punto de vista de Dios como creador, se lo voy a resumir a pocas palabras. Señores, todo lo que fue creado, llámese universo, mundos, galaxia, como usted le quiera colocar, lo infinito, independientemente del desenlace que tenga, la historia que nos es narrada de estos libros siempre estuvo sujeta a ese ser llamado Dios. ¿Quién es Dios, señores? Es la emanación de una luz infinita, inaccesible al ser humano desde este punto donde nos encontramos, digo, a nivel de conocimiento. Porque dice la misma palabra que la sabiduría de ese Dios empieza donde termina la nuestra. Entonces imagínense, señores, ya por ahí vayan sacando cuenta. Les voy a hablar un poquito de quién es este Dios visto desde el libro apócrifo de Juan, para que ustedes tengan una idea. Y es la parte más corta porque es la parte que a mí menos me interesa desarrollar, porque ya se lo respondí de algo sencillo. Toda la creación siempre ha estado sujeta a Dios. Independientemente de lo que vayamos a estudiar de aquí en adelante, que se van a quedar locos, señores, con todo el desenlace de cómo se hizo la creación, ustedes van a decir, wow, pero independientemente de todo lo que sucedió, siempre todo estuvo sujeto a la voluntad. Esa es la palabra, la perfecta voluntad de ese creador. ¿Cómo es este creador? Aquí vemos a Juan preguntándole, aquí vemos a Juan preguntando acerca de ese creador. Él estaba preguntando acerca de Dios. Aquí le responden. En el capítulo 2, vamos a arrancar a partir del versículo 2, dice: es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Toco esto aquí así con bastante pausa porque a mí me da mucha risa estos hermanos religiosos que ellos dicen que se le apareció Dios y Dios habló con ellos. Mire, señora, el día que usted se le aparezca a Dios, usted deja de ser.
Usted deja de existir. Y vemos estos profetas cuando estaban cerca de la emanación de esta luz, cómo la vida se les iba. Me da mucha risa, pues yo veo a estos hermanos hablando, y Dios me dijo, y Dios se me apareció, y esto, y señores, inaccesible. El versículo 3 dice, es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Hablamos de la emanación pura de la energía, de la luz. Versículo 4 dice, no existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada porque es absolutamente completo, nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. El versículo 6 es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite, es insondable. Toda vez que no hay nada en él que lo sondee, es inmensurable. Y así continúa una descripción de esta luz conocida como Dios, que radica en una dimensión llamada Keter, que en hebreo significa corona. Entonces, ¿por qué es el punto que menos me toca, que menos quiero tocar? Porque ya lo resumí en cortas palabras, todo siempre estuvo sujeto a él y eso no es lo que queremos saber en específico. Entonces, ya por ahí vayan teniendo en cuenta. Ahora vámonos al punto número 2, que es ¿quién verdaderamente creó entonces a Adán? ¿Todo estuvo sujeto al Eterno? Sí. Pero señores, a partir de aquí, la historia cambia. Señores, Adán fue creado por una figura conocida como Satanás, conocida como Mastema, conocida como Nahash, etcétera, 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 todos los nombres que usted quiera darle. Entonces vamos a utilizar la misma Biblia, esa que tenemos toda distorsionada, toda chueca, en el capítulo número 1 del Génesis. Vámonos nuevamente, dice, en el principio creó Dios. Señores, lamento decirle que la palabra en esencia nunca dice la palabra Dios. Hay versiones más anteriores que hablan de Yahweh, que es un atributo, un nombre que se acerca a los atributos perfectos del Creador, más no es el nombre de Dios. Pero la versión original, que es la hebrea, señores, dice en el principio creó Elohim. Hay otras que dicen en el principio crearon los Elohines. Hay otra que dice los Malahines. ¿Qué es la palabra Elohim? Se preguntarán ustedes, ¿qué rayos es Elohim? Elohim es una palabra hebrea y significa poderes. Ahora, ¿a qué se están refiriendo con poderes? Bueno, señores, sencillo, como la misma palabra lo dice, son poderes creacionales. ¿Y quiénes son estos poderes? Hebreamente son conocidos como ángeles. ¿Qué es un ángel? Una inteligencia, una energía. Señor, no esté situando un muñequito con unas alas. ¿Existe una figura física con la que podamos describir? Sí, perfecto. Pero estamos hablando de energías. Recuérdense que todo esto está radicando en un punto energético, dimensionalmente energético. No estoy hablando de un plano físico. Ajá, ¿y quiénes fueron estos ángeles? Bueno, estos ángeles fueron 22 ángeles. Estos 22 ángeles son conocidos actualmente como el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, señores, se compone de 22 letras. Entonces, cada letra tiene un carácter energético. Esas 22 letras son los nombres de los 22 ángeles creacionales. Aleph, Bet. También tiene los nombres desde el punto de vista angelical, así como Gabriel se llama Gabriel, así, bueno, Gabriel también le pertenece un poder emanado de una de esas letras, sí, sucesivamente, señores. Entonces, hago un stop aquí porque cuando nos vamos a la parte sumeria vamos a ver un panteón de semidioses o dioses de inferior rango, llamado el panteón de los dioses Anunnakis. Entonces ya aquí sí les empiezo a hacer la comparativa de las que le hablé en un principio. Se las voy a hacer en otro tema, se las voy a explicar más detallada. Pero ya aquí empezamos a ver que se empiezan a conjugar las cosas entre una cultura y otra. Oye, qué chévere, fino. Entonces vemos aquí esos 22 ángeles. Ahora, ¿por qué crearon esos 22 ángeles a este sujeto llamado Satanás? Bueno, voy a situar textualmente aquí el libro de Juan. Este personaje llamado Satanás, señores, fue creado por Dios. Era un ángel que emanaba
mucha luz, el de mayor rango en la creación angelical que había existido. Sin embargo, Satanás fue una creación imperfecta. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo? Las cosas de Dios no son totalmente perfectas. Claro, pero el detalle es, ¿creó verdaderamente Dios a este Satanás? Ahí vamos a otro punto. Ok, vamos a hablar un poquito primero de quién es este Satanás. Este ángel tuvo un carácter de imperfección, dice la misma palabra que en él se halló la maldad. Y es sencillo, ¿de dónde vino todo el poder que le fue emanado a este ángel conocido como Satanás? De una parte femenina, señores, conocida como Shekinah. Entonces, párate aquí un momentico, 11:11. No le genere más confusión a la gente. Tú no me hablaste ahorita de que Dios, o en otros videos, de que Dios es un punto total y absoluto de completación. Que evidentemente Dios no tiene sexo ni masculino ni femenino. Ajá, perfecto. Eso es totalmente cierto. Y entonces, ¿qué hace entonces esta figura femenina dentro de la creación? Cuando nos vamos a la parte sumeria, vamos a ver que ese famoso Dios conocido como An tenía una esposa. ¿Será que Dios desde la parte hebrea también tiene una esposa? Sí, señores, tiene una emanación femenina conocida como Shekinah. En este caso, esta famosa Shekinah es la que le otorga los atributos de luz a este ser llamado Satanás. Toda la luz que irradiaba Satanás, que es conocido como Lucifer, provenía de una parte femenina de Dios conocida como la Shekinah. La Shekinah le había otorgado todo el carácter de poder a este ángel. Entonces voy a leer aquí el capítulo 8, un poquito más o menos de lo que sucedió cuando le es otorgado este poder a este ángel, y en este ángel se halló imperfección, un grado de inmadurez conocido como estupidez. Suena un poquito loco. Ok, el capítulo 8, versículo 5, dice así. El arrogante tomó poder de su madre. Era ignorante, pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Cuando la madre se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella, se arrepintió con muchas lágrimas. Esa madre de la que están hablando ahí es la Shekinah, señores. Porque hubo un carácter de imperfección en este ángel llamado Satanás, porque esa famosa Shekinah, cuando se concibe en el pensamiento este ángel llamado Satanás, ella pensó que Dios había puesto de su parte para crear a este ángel. Recuerde que dimensionalmente ellos eran creadores, tenían la capacidad de crear. Y cuando vio la imperfección, la Shekinah es cuando se da cuenta que este ángel no había tenido ningún grado de colaboración de parte de ese supremo Dios. Fue una creación propia, señores, ténganlo en cuenta. Por lo que dice que esta madre se arrepiente. Esta Shekinah se arrepiente. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando la Shekinah se da cuenta de que este ángel era imperfecto, vemos que ya Satanás se había alejado del reino donde él había sido creado, y él se había creado otros reinos, o conocido como submundos, llámelo usted, y él se había creado una gran cantidad de ángeles que estaban a su servicio. Cuando nos vamos a la parte sumeria, vamos a ver que este famoso ángel llamado Enki era un gran genetista, como su padre, Dios. Era un gran genetista y que experimentaba con la creación. Entonces, cuando se dice que en él se halló maldad, es que él quiso parecerse a su padre en el carácter de la envidia. Digo esta palabra para que la tengan en cuenta. Y cuando él se crea este poco de ángeles y estos reinos todos pertenecen, señores, a una dimensión llamada Da'at. ¿Qué es el Da'at dentro de las dimensiones existentes? Es la dimensión conocida como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es una dimensión oscura. ¿Por qué es una dimensión oscura? Porque fue una dimensión paralela creada por este Satanás para exaltarse él mismo con todos los ángeles que había él creado. Vemos que ya aquí Satanás se crea esos mundos. Cuando la Biblia habla de que ese famoso Satanás fue desterrado, Satanás no fue desterrado, Satanás se desterró él mismo.
porque él fue en contra del principio con el que fue creado. Aquí nadie tiene la necesidad de echarte, él mismo se echó. Ahora, esa región de cautividad a donde él llega, que es ese famoso destierro, es conocido como ese Da'at. Es una dimensión más dentro de la conformación de este universo. Eso es lo que se conoce, señores, como el reptil. El reptiliano. En los humanos viene siendo el órgano reptiliano. Es de donde está emanando, señores, todo lo concerniente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol, quítense un árbol. Estoy hablando de un conocimiento que emana de una región. ¿Ves? Entonces ya vemos aquí a un Satanás desterrado. Entonces vámonos al capítulo 9 del libro de Juan. Esto es muy, muy importante, señores. Paren la oreja, préstenle atención, por favor. No se lo pierdan lo que voy a decir aquí. Aquí el capítulo 9 arranca así. Jaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él. Jaldabaoth es Satanás, es uno de los nombres que se le da. Venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Repito, Jaldabaoth le dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios, a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Esa imagen inaccesible. Miren esta parte: y con semejanza a nosotros mismos. A imagen de Dios, pero que tuviese la semejanza a ellos, para que esa imagen les pudiera dar luz. Porque esa dimensión donde ya ellos habían sido desterrados, que es el Da'at, que es conocido como la ciencia del bien y del mal, que es oscuridad, ellos ahí ya no percibían la luz que emanaba de ese Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Ya ellos estaban en una región de cautividad, una región energéticamente baja, y ellos necesitaban esa luz, porque esa luz era alimento, era la vitalidad para sus cuerpos celestes, en este caso, que emanaba de ese trono. Ya recuerden que ellos se habían exiliados a esa región de la ciencia del bien y del mal. Entonces, súper importante que tengan esto en cuenta. Súper importante que tengan esto en cuenta. Ok, continuamos. Ya vemos aquí que Dios no tiene nada que ver con esa creación. Están viendo, señores, cómo cambian los roles y cómo cambian los papeles. Entonces, dice, crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Versículo 3, crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Ellos necesitaban luz, ellos habían sido desterrados, entiéndanlo. Los poderes empezaron a crear. El primer poder, la bondad, creó un alma de hueso. El segundo pensamiento anterior creó un alma de tendón. El tercero, la divinidad, creó un alma de carne. Y así sucesivamente vamos viendo que estos poderes empiezan a darle creación a este ser. Yo quiero que tengan algo muy en cuenta aquí, señores. Anteriormente les hablé de esa madre conocida como Shekinah. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver que ellos empezaron a crear esto? Porque fácilmente ustedes me pueden decir, bueno, pero esos 22 dioses que estaban creando ahí eran los mismos ángeles que estaban con Satanás y broma. Porque a mí me parece que esas letras tienen caracteres muy positivos, ¿verdad? Como para pertenecer a ese rango de oscuridad. Les digo, les comento, señores. Este ser empieza a ser creado, evidentemente, como les dije anteriormente, porque ellos necesitaban luz. Pero la madre, eso que ustedes conocen como Shekinah, necesitaba recuperar el poder que ella había otorgado a este ángel.
Y era el poder del cual Satanás se había valido para hacer todo lo que hizo, para crear sus reinos, sus mundos, para crear sus ángeles. Entonces, esta creación fue acompañada de estos 22 ángeles, que no todos son de carácter negativo, son de carácter energéticos muy, muy positivos. Vemos que aquí está participando también la Shekinah. Y vemos, aparte de eso, que hay la intervención de unas energías negativas conocidas como demonios, que tienen un carácter energético sobre el cuerpo en el que nosotros habitamos. Entonces fue una creación en conjunto. Wow, la historia aquí está como bastante interesante. Seguido de esto, señores, dice algo muy importante que quiero que lo tengan en cuenta. Dice, ajá, vamos para el capítulo 10, dice: todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó. Señores, ellos estaban como en un laboratorio creando a ese Adán y dándole la vuelta para que este Adán funcionara. Dice que durante mucho tiempo el cuerpo no se agitó ni se movió. Se parece mucho como a la historia de Frankenstein, ¿verdad? El versículo 2 dice: cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, que era Satanás, rogó al Padre más misericordioso de todos, a ese Dios del universo. Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. 5 estrellas son ángeles también, o poderes, como ustedes lo quieran ver. Mire esta parte, señor, es muy importante. Dice: ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudiera recuperar el poder de la madre. La Shekinah, señores, necesitaba extraer el poder que ella misma le había otorgado a Satanás. Esa era la misión. ¿Sí me entiende? Porque Satanás tenía en manos este poder y necesitaba que fuese devuelto a la madre, que era la Shekinah, de donde él lo robó, porque no fue que la Shekinah, bueno, digamos que es una contraparte. El libro nos habla de que la robó, pero también dice que le fue otorgado. Entonces necesitaba ser recuperado, porque es como que tú le des una metralleta a un mono, más o menos, si están capturando lo que les estoy diciendo. Entonces dice, el versículo 4 dice: ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudiera recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron a Jaldabaoth, a Satanás: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, de la Shekinah. Mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia, en esa dimensión donde él estaba sumergido. Así el poder de la madre salió de Jaldabaoth, que es Satanás, y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Ahora miren esta parte, señores. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era émpero, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. ¿Qué pasó aquí también? Que ese poder que le habían otorgado a Satanás salió de él. Dice más adelante que Satanás se da cuenta y dicen como que ¿qué hice? O sea, todo el poder que yo tenía ahora se lo di a este ser, a Adán. Miren lo que dice el versículo 10. Cuando se dieron cuenta que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que todos ellos y era libre del mal, ojo, libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. ¿Cuál es esa parte más baja del reino material? Este mundo, señores, esta tierra, este mundo bajo conocido como Malhut. Me agito en esta parte, es para que ustedes vean, señores, que esto es el making of de lo que no está en la Torá. Ahora, ¿cómo se materializó toda esta dimensión y todo este universo? ¡Wow! Esa es la parte más importante, porque me van a decir, 11, pero tú me estás hablando
de algo energético. O sea, tú me estás hablando en una dimensión energética. Ahora, ¿cómo bajan ellos, Adán, hasta la Tierra? Recuérdense, señores, que yo les pasé un tema sobre una guerra que sucedió en el planeta Marte. Esa es una parte que la voy a tocar aquí por encimita. Antes de ir a esa parte, vámonos aquí a la creación. Miren cómo dice la palabra, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Y creó Dios al hombre. Bueno, vamos a ver el versículo 26. Entonces dijo Dios, recuérdense que no es Dios, que no existe esta palabra, que es Elohim, los mismos ángeles que estamos hablando aquí en el libro de Juan. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ves que no es a su imagen, es a la imagen de ese ser supremo? ¿Ves cómo aquí nos cambiaron el asunto? Conforme a nuestra semejanza, esta parte sigue quedando bien. Y señorea sobre los peces, bla, 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 ya esto lo sabemos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán aquí estaba en un plano de completación. Y los bendijo, bla, 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 bla. Entonces, ya tocamos toda esta parte. No toqué toda la parte del Génesis completa porque te hablan de cómo crearon la planta, ya eso lo hablamos de que fue concebido en el pensamiento. Pero entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque se le dio el nombre de Adán. Recuerden que Adán es proveniente de la palabra Adamá, y cuando dice que ellos crearon ese cuerpo del polvo de la tierra, estaban hablando de que ellos se encontraban en una dimensión llamada Geburá, señores. Geburá, esa dimensión pertenece a un planeta conocido como el planeta Marte. ¿Por qué? Me dirán ustedes, pero ¿por qué iban a meter a este ser, a esta alma que insufló Satanás en este cuerpo? ¡Wow! Vaya pregunta. Y esto aquí, señores, es un misterio. Esto lo toco yo respetuosamente, lo toco yo desde mi opinión. Recuérdense que hay una batalla en las dos almas. Bueno, son tres almas las que nos conforman, pero hay dos fundamentales. Esta alma que es el cuerpo humano, que es conocida como Nefesh, y está la Neshama, que es esa alma espiritual que está dentro de nosotros. Siempre ha habido una eterna batalla, una batalla milenaria entre esas dos almas. El alma espiritual nunca quiso estar en este cuerpo. Entonces, ¿cómo lo obligaron a estar, a esas dos almas dentro de este mismo cuerpo? Esa es una incógnita, señor, una incógnita impresionante. ¿Por qué? Yo lo veo desde este punto. Recuerden que esa tierra de la que fue formado Adán es Adama. Esa tierra es de color rojo. El rojo representa la severidad. Por eso a esta dimensión conocida como Adama o conocida como Geburat emana negatividad. Todas las energías de guerra, de conflicto, de disociación, de pobreza, de todo, emanan de un planeta llamado Martes, que es esa tierra conocida como Adama. Entonces aquí vemos que fue formado de una tierra de severidad, un cuerpo que en su naturaleza es rebelde. Este cuerpo es rebelde, señores, créanlo. A pesar de que esto represente nada más el 1%. Dice que Satanás insufla ese aliento y queda el alma plasmada. Y vemos aquí una eterna batalla. Entonces aquí tengamos en cuenta algo. Que vemos un alma totalmente de divinidad en un cuerpo de severidad. Entonces esta es una eterna batalla que existe dimensionalmente entre dos energías. La energía de ese primer Adán, que es esa conciencia celestial, versus esta conciencia del bien y del mal, que es conocida como cuerpo. Hay un choque. ¿Ves? Entonces, esto es muy misterioso, señores, de verdad, muy misterioso. Espero no esté confundiéndolos más, pero es la eterna batalla que tenemos todos en este mundo, conocida como bien y mal. Ajá. Voy a hacer una pausa aquí porque hay otros detalles que ustedes se estarán preguntando. Ya va, ¿dónde dejamos a Eva? ¿Ves? Entonces, ¿qué? Tú me estás hablando de que hubo una guerra en Marte y Adán lo bajaron aquí, como dice el libro de Juan. Ajá, pero ¿y dónde me dejas la parte de Eva? Ah, ok, tengamos eso muy en cuenta. Antes de continuar eso, yo quiero tocar aquí algo, vamos a ver, en la creación del hombre, para que ustedes vean que dice que aquí vemos que fue Satanás el que insufla ese aliento, pero vamos a buscarlo en la Biblia, cuando dice que Dios insufló aliento, para que vean cómo nos lo pusieron aquí.
Aquí dice, el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios, wow, estas palabras Jehová Dios, qué tremenda, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que aquí dice Dios, pero ya les recordé que no es Dios, que la palabra correcta es Elohim. Entonces vemos que el que sopla es Satanás. Pero vieron cómo la Biblia nos los cambiaron todos, Señor, nos pusieron todo esto chueco. ¿Y por qué ustedes creen que el Vaticano debatió tanto tiempo sacar los libros apócrifos? Porque estos libros emanan tanta luz que, señores, en pocas palabras, iban a acabar con su imperio. Esa es toda la verdad. Iban a acabar con todo eso que conocemos actualmente como Vaticano. Bueno, eso es parte de una profecía, eso lo tocaremos más adelante. Entonces, bueno, hasta aquí espero yo que hayamos entendido. Perfecto. Vámonos ahora a ese making of de Eva. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué fue lo que sucedió realmente con Eva? Entonces, bueno, vamos a esta parte. Ya aquí vimos que, que estos ángeles crean a Adán y vemos que estos mismos ángeles, nos dice textualmente el libro de Juan, que ellos lo arrojan a esta tierra o este mundo materializado conocido como el planeta Tierra. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Ustedes me preguntarán 11:11, ¿y qué vamos a hacer entonces con Eva? La seducción, no violó la serpiente a Eva, ¿qué fue lo que pasó ahí? Esto es como como un mezclote. Bueno, es sencillo, señores. Lo que tienen que tener en cuenta es que aquí cuando dicen que lo arrojó, estamos hablando de un periodo, un lapso de tiempo donde no existe el tiempo, porque evidentemente el tiempo existe nada más aquí en lo material. Pero digamos el desenlace que sucedió en esta historia. ¿Por qué? Porque recuerden que Adán está en una dimensión aquí llamada Edén. Ya Adán está en una dimensión llamada Edén. Entonces, Edén también proviene de la palabra Adamá, que es esa misma tierra que les hablé, que le pertenece al planeta Marte, que es una tierra de color rojo. Entonces, Edén, la palabra Edén significa paraíso. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo siguiente. Cuando nos vamos a la palabra, en este mismo capítulo 2, en el versículo 8, dice así. Vamos a leer desde el 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, y esto lo leímos, el pueblo de la tierra no va. Vamos a leer desde el 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengan en cuenta estos dos árboles, árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo hace Satanás caer a Adán? Dice que en medio de esa dimensión donde él estaba, que se llamaba Edén, estaba un árbol también conocido como Daat, árbol de la ciencia del bien y del mal, del reptil. ¿Cómo hacen caer ellos a este Adán a un plano físico? Por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Adán no había tenido contacto con este conocimiento. ¿Por qué se hace por medio de una figura Eva? Porque Eva estaba en carácter de recepción. Recuerden que Abraham era dador, era signo masculino. Ya va, 11:11, párate aquí. Ahora me pusiste a Eva en el asunto, pero explícame dónde salió Eva, porque no me está hablando aquí de que formaron al hombre, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sucede lo siguiente, señores. Dice que Dios no encontró una ayuda idónea para este Adán. Vemos que aquí ya en esta idea primordial que les hablé empezando el tema, vemos ya toda una creación en un carácter energético. Entonces dicen que a Adán le presentan todos los animales para que él le pusiera nombre, todas estas cosas, pero que aún así no se encontró una ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? Una parte que te contradice. Ustedes sabían que la palabra Eva, más allá de vida, señores, traduce contrariedad. Pero ¿cuál era la finalidad de que este Adán tuviera una parte contraria? Bueno, era la de que estos ángeles pudieran arrojar a Adán desde esa dimensión conocida como Adán a este planeta Tierra. Era la forma, tuvieron que hacer una división.
porque el mismo libro de Juan nos habla de que ese Adán era impenetrable, era un ser de luz muy elevado, señores, muy elevado, y que no iban a poder con él, evidentemente. Entonces dice que Dios lo hizo caer en un sueño profundo, pero le repito, no fue Dios, señores, le repito que no fue Dios, que fueron estos ángeles. Y estos ángeles, antes de hacerlo caer en un sueño profundo, le hacen una creación llamada Lilith, buscando que Adán tuviese esa ayuda idónea. Pero dice que esta Lilith no tuvo un grado de compatibilidad con este Adán, porque emanaba la misma luz que él. O sea, tenía un carácter energético muy elevado como el de Adán, por lo que se generó un rechazo de parte de Adán. Y al generar un rechazo por parte de Adán hacia este ser, le otorgó un carácter que hasta el sol de hoy esta entidad conserva, o esta energía. Es una energía, señores, más allá de un demonio, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, en el momento que Adán la rechaza, hay un destierro. Estamos hablando en polos energéticos. Recuerden que no es como aquí en lo físico. No, estamos hablando de energías, donde la palabra crea. Entonces dicen que bueno, que tienen que hacer caer en un sueño profundo a Adán, del cual, ojo con esto que voy a decir, en ninguna parte de la Biblia se habla que Adán despertó. Yo me imagino que ustedes algunas vez han visto la película The Matrix. Bueno, más o menos por ahí se los asomo. Así más o menos como en la película de Matrix. Adán cayó en un sueño, entonces del cual no ha despertado, nos relata la Biblia. No voy a tocar mucho ese tema, pero habla que más o menos con lo que da a entender que este mundo físico es la parte que pertenece al sueño, y en realidad la parte espiritual es lo que pertenece al despertar de las personas. Por eso la palabra hace mucho énfasis y enfoque en la parte del despertar. No me voy a meter para esos campos porque voy a confundir a las personas, pero vamos aquí. Dicen que a Adán lo hacen caer en un sueño, le abren la costilla. Ojo, no es un orden literario, no le abrieron la costilla. La costilla tiene una representación a nivel de la vida. Y dice que le extraen a Eva. Le cierran las costillas. Y bueno, aquí tenemos a este famoso personaje Eva. Recuerden, les repito, estamos hablando dimensionalmente, no estamos hablando literal, en un orden literario. Entonces ahí es cuando Adán dice, bueno, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Por qué Adán halló compatibilidad en esta mujer? Porque era un signo contrario. Era un signo contrario. Porque no tuvo compatibilidad con Lilith, que fue la primera Eva. Porque Lilith estaba en un grado de completación como Adán. Por lo concerniente, hubo un rechazo. Es como cuando usted agarra un imán e intenta unirlo por los mismos polos. Entonces estamos hablando en ese entonces de un Adán que estaba en un grado de completación. Por eso lo que es concerniente a Lilith involucra sexo masculino y femenino. A pesar de que dimensionalmente aquí no se ha visto desde ese polo. Y es algo que en esta parte yo voy a tocar la cultura sumeria, porque a mí sí me llama la atención mucho ese punto visto desde esa cultura. La parte de los sexos en la parte energética. Entonces vamos a resumir aquí. Dice que por medio de esta Java es cuando, pues Java significa Eva, por medio de esta Eva es que Satanás logra tener acceso. ¿Cuál era el afán, señores, de Satanás por hacer caer a Adán? Que él quería recuperar el aliento de vida que le insufló a Adán, porque ahí estaba todo el poder que él mismo le había robado, o bueno, robado a la Shekinah, dice, pero que también le fue otorgado, porque no podemos verlo como que él le robó, porque también fue creación de la Shekinah, ¿ves? De esta parte que se conoce como la madre primordial. Y dice que por medio de Eva es que él logra accesar por fin a ese Adán. ¿Cómo que por medio de Eva? Recuerden que Eva vendría siendo el sexo femenino, lo que concernía a la parte femenina, energéticamente hablando. Entonces Eva estaba en un carácter de recepción, porque la mujer recibe y el hombre da. Por eso los sexos son como los vemos físicamente. La mujer recibe, por eso tiene vagina, y el hombre tiene un pene, porque el hombre inyecta el semen, señores. Ahora,
Se habla desde los escritos, antiguos escritos judíos, más que todos los que tiran hacia la parte de la Cábala, señores, que Nahash le inyecta este veneno a Eva. Perfecto. Pero se habla de una violación. Entonces, este punto yo lo voy a tocar con mucha delicadeza, porque cuando nos vamos al libro de Felipe, estamos hablando, él nos narra que energéticamente estas entidades en esos niveles, en esos eones, no tienen sexo. Perfecto, y aquí vemos a un Adán en un grado de completación, que le sacan una Eva como para hacer una división, le quitan prácticamente la vida, por decirlo así, o una parte de esa vida para que él tuviese contrariedad y pudiera unirse a esa mujer. Ahora, porque este punto dije que lo iba a tocar con mucha delicadeza, porque si bien Adán está en el Edén y el Edén es una dimensión energética, pero vemos que a él le crean aquí le extraen parte, le extraen la parte femenina en ese grado de completación en el que él estaba. Ahora, ¿cuál era la finalidad si en esa dimensión el sexo no tiene, digamos, un grado de validez? Entonces, esta parte la toco con mucha delicadeza porque aquí yo comparto algo de la parte sumeria, que en la parte sumeria sí se habla de que estos seres en ese grado en el que ellos estaban sí podían tener sexo y reproducirse, cosa que es válido porque desde el punto de vista de la Biblia evidentemente vamos a ver cómo Adán y Eva empiezan a procrear ya es cuando están aquí en la tierra, pero me estoy refiriendo básicamente es a la parte del Edén. Entonces aquí dice que bueno que Satanás logra llegar a Adán por medio de una unión que es una parte debatida, porque yo realmente no la asocio tanto al sexo. No es que no la asocie tanto al sexo, sino que estamos acostumbrados siempre a percibir las cosas desde un punto de vista material, porque evidentemente estamos aquí en este planeta Tierra donde todo está materializado. Pero que la unión sexual no se concibe nada más en lo físico, sino también en el pensamiento. Entonces, lo que yo me pregunto es si ellos crean a esta Eva para lograr acceder a ese Adán, evidentemente Nahash o la serpiente, Satanás, logra inseminar a esta Eva con ese conocimiento del bien o del mal, que es conocido como el Dad, la dimensión de oscuridad donde ellos estaban. Entonces, aquí esta parte es como debatida. Por ejemplo, cuando nos vamos a los escritos judíos, los que tiran más hacia la parte de la cábala, vamos a ver que se habla de una violación. Entonces, yo voy a tomar este punto no como un acto sexual en físico, sino como concebirlo a nivel del pensamiento, a nivel energético. Porque una violación no es nada más en físico, señores, sépalo usted. A usted lo pueden violar, me río en esta parte, suena sarcástica, pero usted lo pueden violar con la pura palabra. ¿En qué sentido? Si genéticamente nosotros tenemos un código, vamos a asociarlo o llevarlo a la parte espiritual. Genéticamente tenemos un código y un propósito que realizar en este mundo, pero hay algo llamado sistema. Ahora, tú no naciste aquí queriendo ser malo, ni queriendo ser o hacer esto o aquello. ¿Qué es lo que te conlleva a ti a actuar de la forma como tú actúas? Bueno, toda la simiente que te inyecta el sistema. ¿Tú quisiste recibir esa simiente, ese conocimiento? No. Entonces eso es una violación. Yo lo asocio a esta parte con el asunto de Eva y básicamente lo digo así porque cuando se está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal se está hablando netamente de un conocimiento. Y eso es muy importante y ténganlo en cuenta. Dice que se libra una batalla entre Eva y esta serpiente porque fue un acto involuntario. Ojo, estoy tomando son referencias de manuscritos judíos, manuscritos cabalísticos, no estoy hablando de libros apócrifos en este caso, que tienen también totalmente una validez porque son revelaciones dadas por grandes rap. Todas las revelaciones son válidas desde el punto donde usted lo enfoque o de la cultura donde usted esté. Y bueno, efectivamente vemos que Satanás logra esa misión y logra inseminar ese veneno, logra inyectar ese veneno en Eva. O sea, él logró el objetivo por el cual ellos también crean a esa Eva. ¿Ves? Entonces vemos a una Eva aquí infectando a ese ser conocido como Adán. Lo infectó con el árbol de la ciencia del bien y del mal y ahí efectivamente es donde Adán dice que le fueron abiertos los ojos. Vamos a buscarlo textualmente en la palabra.
Aquí dice el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios, que Jehová Dios, benditas estas palabras, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Era mentira lo que le estaba diciendo la serpiente? No. La serpiente nunca le mintió, señores. Le dijo la verdad. Es como un poco manipulador esta historia y es debatida también porque es como que, cónchale, pero si yo sabía que el hombre no iba a tener esta capacidad, ¿por qué sucedió? Bueno, no, vamos a verlo como que todo fue una perfecta voluntad, porque vamos a ver otro making of de esta historia, porque aquí lo estamos estudiando todo como que si fue un error por todo lo que sucedió. Pero vamos a ver desde otro punto que fue, o sea, vamos a verlo también desde otro punto que no fue como yo se lo estoy narrando aquí, que son otros puntos de vista que también son aceptados, señores. Esa es la parte que tienen que entender y no generarse confusión en el pensamiento, en la mente. Entonces vemos aquí que le dijo que iban a ser como Dios y seguido de esto viene un acto sexual de parte de Eva. Ellos eran inocentes en ese aspecto. A pesar de que ellos habían sido creados también para procrear, ellos no tenían la noción de esto. Ese en realidad fue el primer plan de Dios, digo, de esta voluntad absoluta. Entonces vemos que la forma en cómo Satanás logra inyectar esa simiente en Adán fue por medio de un acto sexual. No lo voy a situar en un plano físico, lo voy a situar nuevamente en un plano energético, donde Adán es contaminado. Y dice que aquí es donde Adán baja a esta dimensión conocida como tierra. Porque ese conocimiento que emanaba del Daad, del árbol de la ciencia del bien y del mal, es un pensamiento material digamos que en un gran porcentaje. Y automáticamente Adán desciende a este mundo. Ustedes lo verán como que esto suena así como que Adán se teletransportó y eso. Aquí entra, señores, una teoría que es conocida científicamente como el Big Bang. Big Bang. Que habla de la creación, que es lo que actualmente el proyecto del CERN está dando con esa partícula creadora. No me voy a meter para ese campo, porque eso es otra perspectiva, porque ese Big Bang existió realmente, sí. Porque desde el principio les empecé a hablar de que estoy hablando netamente en un campo energético. Entonces digamos que hubo un cortocircuito. Y es lo que genera todo esto. Eso lo vamos a tocar en otro tema. Los orígenes del Big Bang son bíblicos. Totalmente cierto, señores. Pero aquí Adán baja a este plano material. ¿Por qué lo digo que lo sitúen desde este punto? Porque vamos a ver, cabalísticamente se estudia la genosis de este Adán desde otro punto. Vemos que aquí estamos viendo un desenlace, un error, una batalla, esto hicieron, clonaron la cuestión. Vemos, esto es una película, señores, así mismo. Pero cuando estudiamos a nivel de la cábala, señor, vamos a ver que la historia es muy diferente. Vamos a ver que estamos viendo es un Adán en un carácter de receptor. No existía Eva todavía. Y dice que en el momento que Adán, dice que llega un momento donde Adán se cansa de recibir, que él también quería dar, él quería ser dador como su padre. Y dice que esto es lo que materializa esa dimensión conocida como Adán o esta creación en ese plano energético como se los hablé en el principio. ¿Ves? Entonces tú dices, wow, pero esto es muy distante de lo que tú nos estás hablando. Es por eso, señores, que aquí yo siempre hago puntos comparativos porque ven que las historias cambian, pero todas mantienen un mismo rumbo. O sea, son hipótesis. Hipótesis. Tú me puedes decir a mí, mira, este es el color, mira, esto que está aquí es color verde. Ok, perfecto. Pero yo te puedo decir, no, eso es una mezcla entre azul y amarillo. Pero es igual a verde, ¿verdad? Pero vemos dos teorías, ¿ves? Vemos dos teorías, pero todas dan un mismo resultado, que es un mismo color. Entonces, quizás eso también fue lo que generó un poco de confusión en las personas. Entonces, bueno, ya aquí vemos materializado ese hombre en la tierra, vemos la figura de Satanás, pero desde un punto de vista energético y ya nos encontramos en un mundo material. ¿Será que Satanás siguió molestando a Adán y Eva estando aquí en este mundo?
Eso es muy importante. Eso hasta aquí lo voy a dejar porque ya se me va a alargar. Mira, ya llevamos aquí una hora de grabación, pero vamos a ver más adelante cómo estos ángeles que no tenían acceso a esta dimensión logran un pacto bajo anatema. Anatema, para los que no sepan, se conoce como maldición, y ellos logran llegar a este mundo y materializarse. Porque a ellos no le bastó la caída de este Adán, porque Adán, una vez que entra en esta tierra, que es el plano más bajo, él pierde ese grado de conciencia celestial. Vemos que los primeros hijos que tienen Adán, ¿cuáles fueron? Caín y Abel. Hijos engendrados totalmente desde el Da'at, desde la dimensión de la ciencia del bien y del mal. Por eso uno era bueno y uno era malo. Y recuerden ustedes, señores, que Dios no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo. Dios no es bueno ni malo. Eso es una dimensión conocida como Da'at, árbol de la ciencia del bien y del mal, de las que le hablé anteriormente. Porque ellos tienen ese hijo, Caín y Abel, uno bueno y uno malo, porque fueron engendrados desde ese pensamiento. Entonces ven que el sexo es más allá que un acto material o carnal. Tiene que ver mucho con dónde está situado el pensamiento de la persona. ¿Y por qué le digo esto? Porque más adelante vemos que Adán engendró un hijo llamado Set. Dice que sí fue a semejanza de Dios, señores. Tengan eso en cuenta. Quiere decir que más adelante Adán, estando en este mundo, da con un grado de conciencia que le permite tener un hijo engendrado a ese ser supremo, y que de él viene una casta que es la casta de Noé, de, digamos, de todos estos sadik, estos justos. Lo que no sepan qué es la palabra sadik, significa justo. Y vemos aquí a un Adán en este plano, señores, empezando a corregir todo ese error. Le hablé lo de los ángeles porque ellos no les bastó nada más con que Adán cayeran. Ellos más adelante quieren venir a este mundo y procrear hijos, señores. Enrazarse nuevamente o engendrarse nuevamente con ese Adán, porque en él estaba la vida, que un día le fue quitado a Satanás. Él mismo se la insufló a ese Adán. Entonces, bueno, estos ángeles tienen que ver mucho con los dioses egiptos, que eran híbridos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Es narrado desde el libro del profeta Enoch. Y esos son otros temas. Entonces, bueno, para finalizar este tema, les mostré esta película, señor, de la creación, todos los detrás de cámara, visto desde este punto. Recuerden, como cuando empecé el video les dije, esto es subjetivo. Esto es lo que yo le estoy hablando desde estos libros, obviamente desde la parte hebrea, que tiene muchos enfoques. Esto, por ejemplo, puede parecer toda una locura todo lo que les estoy hablando aquí, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a lo más profundo del misticismo judío, vamos a hablar, por ejemplo, de la Cábala, vamos a ver que es totalmente diferente esa creación, que más allá de un ser llamado Satanás y todo esto, vamos a ver es un pensamiento, que ese pensamiento del que les hablé en un principio, que es conocido como cielos, ese rayo de luz, vamos a ver que él quiso ser como su padre, pues él quería ser dador, por lo concerniente se materializaron todas estas energías, viene toda esta historia visto desde otro punto. Entonces, una sola historia no tiene la veracidad total, conservan mucha luz, pero son diferentes enfoques, eso es lo importante. Quiero estudiar este tema también desde la parte sumeria, voy a hacer un tema sobre eso, sin tocar la parte hebrea, pues, o haciendo esas comparaciones mínimas en los videos para no para no generar la confusión. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan nuevamente me la hacen llegar. Y, y para eso estamos, para resolver estos enigmas y continuar buscando la emanación de salud hasta llegar a esa verdad o a ese grado de completación, señores, y que todas las cosas vuelvan a ser como fueron en un principio, en total y perfecta armonía. Entonces, bueno, bye, fue el 11-11. Nos vemos en un próximo video.